Esto pasó hace un par de meses. Me mudé a esta ciudad y acepté el trabajo en el viejo hospital central. Siempre quise ser enfermera. Me apasiona ayudar a los demás, aunque creo que también lo hago para escapar de mi propia rutina. La atmósfera del lugar me resultaba sombría. Pensé que podría acostumbrarme, estaba un poco nerviosa en mi tercer turno. Las horas se sentían largas y el silencio en los pasillos era abrumador. Mientras revisaba unos archivos, escuché un ruido extraño que venía de una habitación vacía. Pensé que podría ser una broma del personal, así que me acerqué con curiosidad. Al entrar, encontré un registro de pacientes que no había visto antes. Los nombres no me eran familiares. Me dejó inquieta, pero traté de ignorarlo. A medida que pasaban los días, los ruidos se intensificaron. Empecé a escuchar susurros que parecían llamarme por mi nombre. Cada vez que escuchaba algo, mi corazón latía más rápido. Sentía un frío inexplicable. En el pasillo, las luces parpadeaban y las sombras parecían moverse. A veces podía ver siluetas que desaparecían al acercarme. Me preguntaba si era mi imaginación. Los pacientes en mi turno tenían recaídas extrañas. Algunas de sus quejas eran dolorosas, como si sus traumas regresaran. Me sentí atrapada, como si mi propio pasado estuviera volviendo. Una noche, una paciente me miró con miedo y me susurró algo que no entendí. Mi piel se erizó, sentí que alguien estaba detrás de mí. Las sombras se acercaban, pero no quería dejar de ayudar. Cuestioné si lo que estaba viviendo eran manifestaciones de mi culpa o si había algo más en el hospital. A veces, creía que todo estaba relacionado con el paciente que perdí en mi anterior empleo. Los recuerdos dolorosos regresaban y confundían mis pensamientos. Algunas veces escuchaba una voz llamándome, pero al mirar, no había nadie. Una noche, ya casi al final de mi turno, escuché un susurro claro. Clara, decía, y mi corazón se detuvo. Quería girar, pero algo me detuvo. Pregunté en voz alta, ¿quién está ahí? Me di la vuelta, pero no había nadie. El silencio volvió, denso como antes. Me quedé paralizada, dudando si todo era real o un juego de mi mente. Pasaron unos minutos. Sentía el sudor en mi frente. Sabía que debía seguir, que tenía trabajo que hacer, pero la inquietud me envolvía. Justo cuando decidí salir, escuché el susurro de nuevo, Clara. Mi piel se erizó otra vez. Esta vez, el tono era más intenso. Mi respiración se volvió pesada. Miré hacia la puerta, pero seguía vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La atmósfera se tornó más densa. Quería escapar, pero algo me detenía. Al final, tomé aire y me dirigí hacia la salida. Pero cuando llegué, algo me hizo parar. Una sombra apareció de la nada. Clara, repitió, pero no era un susurro. Era una voz clara, fuerte. No me olvides. Me quedé sin aliento. En ese momento, comprendí que el hospital no era solo un lugar de trabajo. Era un recordatorio de mis propias sombras. Capítulo 2, de sombras y SUSURROS. La noche siguiente, el miedo me acompañó mientras me preparaba para mi turno en el hospital. La primera vez que escuché mi nombre susurrado, pensé que era una locura pasajera. Pero ahora, estaba segura de que algo extraño estaba sucediendo. Al salir de casa, una ligera brisa helada me rozó la piel, como si el aire mismo estuviera advirtiéndome. Cuando llegué, el hospital lucía igual de sombrío, con luces intermitentes en los pasillos que creaban figuras inquietantes. Me dirigí a la sala de enfermeras, tratando de concentrarme en mi trabajo. No quería pensar en lo que había escuchado la noche anterior, pero cada vez que un paciente tosía o se movía, el eco de aquel susurro volvía a mi mente. No me olvides. Era un recordatorio constante. Mi turno comenzó con un paciente que necesitaba atención urgente. Era un hombre mayor con una fiebre elevada y delirante. Me concentré en su cuidado, intentando no dejar que el miedo me dominara. Mientras lo atendía, escuché ruidos provenientes de la habitación contigua. Era una mezcla de sollozos y quejidos. Intenté ignorarlo, pero mi curiosidad se convirtió en preocupación. ¿Estás bien?, le pregunté al hombre mayor, quien murmuró algo incoherente. Fue entonces cuando me decidí a investigar el sonido. Con cada paso, sentía que el aire se espesaba alrededor de mí. Al abrir la puerta de la habitación contigua, la oscuridad me envolvió. La luz del pasillo apenas penetraba el umbral. Miré a mi alrededor, pero la habitación estaba vacía. Casi podía sentir la desesperación en el aire.
Entonces, dirigí la vista hacia la ventana. Allí, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura se recortaba contra el cristal, como si me estuviera observando. ¿Quién está ahí?, grité, pero no hubo respuesta. La figura desapareció al instante. Estaba a punto de dar la vuelta cuando escuché mi nombre nuevamente, con un tono que sonaba más cercano, más urgente. Clara, mi corazón latió con fuerza. Corrí de vuelta a la sala de enfermeras y llamé a un compañero. Cuando llegó, su expresión era de sorpresa, como si también hubiera sentido la tensión en el aire. Le conté sobre los ruidos extraños, pero él restó importancia al asunto, sugiriendo que fuera solo mi imaginación. Es un turno largo, Clara. Todos estamos un poco sensibles, sin embargo, algo en su tono me hizo sentir insatisfecha. Decidí que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Pensé en hablar con la supervisora o incluso con otros miembros del personal, pero el miedo me mantenía cautiva. Me sentía atrapada en un laberinto de sombras y ecos. Más tarde, mientras revisaba los registros de pacientes, decidí buscar el nombre del hombre que había estado cuidando. Algo extraño llamó mi atención. En la lista, su nombre no coincidía. Aquel paciente, el que había visto antes, no aparecía. Me sentía vulnerable, como si estuviera perdiendo el control. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Era solo un paciente o algo más? Entonces, escuché un golpe en la puerta. Me giré rápidamente, pero era solo la brisa que movía el viejo marco. Mis nervios estaban a flor de piel. Sabía que tenía que enfrentar mis miedos. Era hora de descubrir la verdad. En ese momento, todo se oscureció. La luz se apagó en el pasillo, y el silencio se volvió ensordecedor. Un leve susurro atravesó la oscuridad, un susurro que decía mi nombre, esta vez más feroz, más demandante. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Justo antes de que el pánico me invadiera, vi la sombra de nuevo, ahora claramente definida, avanzando hacia mí. Algo dentro de mí sabía que no podría ignorar esto por más tiempo. Clara, bendijo la voz, sin poder resistirlo, di un paso hacia adelante, sintiendo que el destino me llamaba, prometiendo revelarme secretos que había temido toda mi vida. Capítulo 3. Cara a cara con lo DSCONOCIDO. El eco de la voz resonó en mi mente mucho después de que la oscuridad me abrazara. La figura se acercaba, y mis instintos arrojaban señales de alarma. Sin embargo, algo me empujaba, una mezcla de curiosidad y miedo. La sombra avanzó, y, a medida que se iba acercando, pude distinguir mejor sus contornos. Era una silueta de un hombre, apenas visible, como si estuviera hecho de la misma oscuridad. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonó más como un susurro tembloroso. La figura se detuvo. Una risa suave pero escalofriante escapó de sus labios. No era una risa amistosa, sino un recordatorio de lo extraño que era ese momento. Entonces, la sombra inclinó la cabeza, y el ambiente pareció enfriarse aún más. Tus miedos son solo un eco, Clara. Su voz suave me heló. Era familiar, pero la incertidumbre me mantenía al borde del pánico. Sentí que el aire se volvía denso. No podía seguir el juego. Tenía que enfrentar lo que estaba ocurriendo aquí. Sin embargo, la figura adhirió su mirada a mis ojos, y de repente, me sentí atrapada por un torbellino de emociones. Una profunda tristeza dio paso a un desasosiego inexplicable. ¿Quién era realmente? ¿Qué quería de mí? Apreté los dientes y tomé aire. Déjame en paz. La figura pareció resonar ante mi desafío. Con un movimiento repentino, se desvaneció en un remolino de sombras. Mi corazón se aceleró, y su eco continuó en mi mente. Desesperada, volví corriendo hacia la sala de enfermeras. El pasillo estaba sumido en la penumbra, y el silencio era ensordecedor. Con la luz de mi pequeña linterna, iluminé los rostros de mis compañeros, pero ninguno parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Era solo yo quien podía escuchar las voces. Recordé la lista de pacientes, el nombre que no coincidía. Tenía que averiguar más. Tal vez había una conexión entre el hombre misterioso y las extrañas ocurrencias. Sin embargo, apenas sabía por dónde empezar. Rectifiqué mi rumbo hacia el archivo de admisiones, con la esperanza de dar con la verdad que tanto temía. Rastreé nombres, revisando historias clínicas rápidamente. Cada nombre que pasaba por mis manos evitaba mis instintos. No estaba viendo nada que me llevara a respuestas. La mezcla de nervios y presión se hacía abrumadora. El brillo de la linterna comenzó a titilar, y el pánico en mi pecho creció. Fue entonces que escuché el susurro de nuevo. Esta vez llegaba de detrás de mí.
Me giré, pero solo encontré la oscuridad. Clara, ¿me recuerdas? La voz era la misma, profunda y envolvente. Quiero saber quién eres, grité, mi voz resonando en el agobiante silencio. La linterna parpadeó una vez más y luego se apagó. En la total oscuridad, perdí completamente la noción de tiempo y espacio. El sudor se deslizó por mi frente y una sensación de frío me invadió. El susurro se convirtió en un grito: no olvides lo que hiciste. La energía en la habitación se volvió palpable. Giré sobre mis talones, buscando desesperadamente una salida, cuando de repente, sentí un roce. Algo frío y sutil como un aliento helado recorrió mi cuello. Inmediatamente me congelé en el lugar. No estaba sola, nerviosa, me volví para mirar, y ahí estaba nuevamente la figura. Ahora no era solo una sombra, sino una presencia tangible, y mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad, una visión aterradora me golpeó. Su rostro era un collage de desesperación y dolor. Tú me olvidaste y yo estoy aquí para recordar. Era el momento de enfrentar mi verdad, aunque sabía que esa revelación podría cambiarlo todo. Recorrí el pasillo hacia la figura, sintiendo que la respuesta que había estado buscando estaba al alcance de mi mano. Capítulo 4. La sombra del PASADO. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba a la figura. Esa sensación de miedo y tristeza se entrelazaba y se convertía en algo casi hipnótico. La neblina de incertidumbre nublaba mi juicio, pero sabía que debía saber más. ¿Quién eres?, repetí, esta vez con un leve destello de coraje en mi voz. La imagen del hombre se hizo un poco más clara en la penumbra, y su expresión se distorsionó en lo que parecía ser un intento de sonreír. Soy lo que dejaste atrás, Clara. Soy tu eco olvidado. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué había olvidado? Las palabras resonaban en mi mente, pinchos afilados que me hacía dudar. ¿Era posible que mi inconsciente me estuviera enviando una advertencia sobre algo que había hecho? Sentí un nudo en el estómago. No sé de lo que hablas, dije, aunque sabía que no era verdad. Ciertas imágenes fugaces revoloteaban por mi mente, pero no podía tocarlas. Me seguía mirando, penetrando en mi interior. Entonces, su figura retrocedió, y el ambiente se tornó aún más frío. Podía sentir un tirón en mi pecho, como si hubiera un hilo invisible conectándonos. Entre más me sumergía en su mirada, más recuerdos olvidados brotaban, risas, llantos, un lugar, un paciente. Detente, grité, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de mí. Si tienes algo que decir, dímelo. No puedo seguir así. La figura se quedó en silencio, casi como si esperara que me rindiera ante el tormento de mi propia mente. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear de nuevo, y un profundo susurro emergió de la negrura. Recuerda lo que hiciste. Mis pasos retrocedieron involuntariamente. La visión de una cama de hospital vacía apareció ante mí, y en una fracción de segundo, supe lo que había olvidado. El nombre en la lista, la mirada desesperada de un paciente, y ese instante en que la vida se escurrió entre mis dedos. La culpa se instaló de nuevo en mi corazón. No puedo, musité, incapaz de enfrentar mi propia memoria. La sombra sonrió con tristeza, como si supiera que esta era una lucha que debía enfrentar yo sola. Luego, como un eco distante, me recordó: tienes que aceptarlo para seguir adelante. En un momento de claridad, comprendí que este no era solo un encuentro aterrador, sino una oportunidad. Tal vez el hombre que estaba frente a mí no era solo un recordatorio de mi culpa, sino una pista hacia la redención. Decidí dar un paso adelante, hacia lo desconocido. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté, cada palabra brotando con esfuerzo, pero decidida a encontrar la verdad detrás de mi pasado. La figura se desvaneció lentamente, su imagen deslizándose de regreso a la oscuridad. Sin embargo, su voz permanecía. Encuentra la verdad. Cuando lo hagas, volveré. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba lista, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. Salí del archivo, decidida a encontrar ese rostro olvidado entre los pacientes del pasado. La voz del hombre resonaba en mi mente, marcando un camino que debía seguir. Cada paso que daba avanzaba hacia la verdad, aunque esa verdad pudiera ser aterradora. Un nuevo propósito me guiaba, pero la sensación de ser observada aumentaba. Entonces, sentí que el aire a mi alrededor cambiaba. No estaba sola. Alguien estaba siguiendo mis pasos, en las sombras, y esa presencia no deseaba que encontrara la verdad. Me detuve en seco. Juana, una compañera de turno, apareció en la esquina del pasillo, frunciendo el ceño al verme. Algo en su mirada me advirtió: había algo que no sabía, algo que podía cambiarlo todo. Clara, tenemos que hablar.
Su voz sonó seria, casi temerosa. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Era esto una trampa o una ayuda? Ya no estaba segura de nada. Capítulo 5. La verdad o cult. La mirada de Juana se mantenía fija en mí. Había algo en su expresión que me inquietaba. Era como si conociera mis secretos y temía que se desvelaran. No podía evitar sentir un escalofrío. La figura del hombre que había visto antes se acercaba a mi mente, sus palabras resonaban aún, encuentra la verdad. ¿De qué se trata?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba temblorosa. Juana dio un paso más cerca, mirando sobre su hombro como si esperara que alguien apareciera. La tensión en el aire aumentaba. No deberías estar aquí a esta hora. Hay cosas que no sabes sobre lo que ocurrió aquella noche, recordé el incidente, un momento que había tratado de borrar de mi mente. La culpa me acechaba, pero su voz era un eco familiar en mi interior. ¿Qué sabes?, insistí, desesperada por descubrir más. Sus ojos se oscurecieron. Sabes que han dicho cosas, ¿verdad? Sobre el paciente, sobre lo que pasó en la sala de emergencias, una oleada de recuerdos me golpeó. La cara de aquel hombre, sus ojos llenos de miedo, su mano temblando en mi brazo mientras yo intentaba hacer todo lo posible. La conexión que había sentido. En un instante, supe que había más en la historia. La chispa en la mirada de Juana me decía que no estaba lista para enfrentar lo que estaba a punto de escuchar. ¿Qué quieres decir con cosas?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Juana respiró hondo, como si se preparara para hablar de lo peor. La dirección del hospital se está preguntando si cumplieron con tus protocolos. Hablan sobre una posible denuncia, algo que podría volverse una investigación. Me sentí caer en un abismo. Todos esos momentos que había intentado evitar volvían para atormentarme. No solo era culpa, también era miedo a las consecuencias. Miedo de que una decisión me persiguiera por el resto de mi vida. No es solo eso, continuó Juana, bajando más la voz. Algunos dicen que, el paciente no fue el único que estuvo en peligro esa noche. Hay rumores de que alguien intentó encubrirlo, un nudo se formó en mi garganta. ¿Acaso el eco olvidado al que me había enfrentado tenía algo que ver con esto? Hice una pausa, sintiendo que la sombra de la culpa oscurecía mis pensamientos. ¿Qué estás diciendo?, le dije, sintiendo que la presión aumentaba. ¿Qué intentaron ocultar lo que sucedió? Juana asintió lentamente, su mirada tremía. No puedo decir más aquí. Pero hay otras personas que saben. Tienes que ser cuidadosa. Una mezcla de temor y desesperación me invadió. Necesitaba más información, pero no podía confiar completamente en Juana. Una preocupación creciente envolvía mi mente. ¿Y si todo esto era solo una trampa? Pero, si estaba hablando en serio, esto significaba que mi vida estaba en peligro. Entonces el sonido de pasos interrumpió nuestros murmullos. El ambiente se hacía más tenso. Miramos alrededor, y el sudor comenzó a caer por mi frente. Alguien se acercaba, en las sombras. Podía escuchar el roce de calzado con el suelo. Vámonos, gritó Juana, tomando mi mano y arrastrándome, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Había algo que debía descubrir y ahora el reloj corría en mi contra. Corrí junto a ella, pero la sensación de ser observada nunca se desvaneció. Cada paso que daba me acercaba a una verdad prohibida, una verdad que había estado oculta demasiado tiempo. Entonces, todo se apagó. Las luces del pasillo se apagaron bruscamente, sumiéndonos en la oscuridad. Un grito ahogado quedó atrapado en mi garganta. ¿Quién estaba detrás de nosotros? ¿Era la sombra del pasado, o algo más siniestro? Todo se detuvo, y supe que lo peor todavía estaba por venir. Capítulo 6. Sombras en la oscuridad de la oscuridad era casi palpable. Sabía que debíamos movernos, pero el miedo paralizaba cada músculo de mi cuerpo. Juana me apretó la mano con fuerza, su aliento era una mezcla de pánico y determinación. Debemos salir de aquí, susurró, aunque su voz temblaba. Sentí un latido en mis sienes mientras el sonido de pasos se acercaba. No había tiempo para pensar. Con un hilo de luz tenue proveniente de una salida de emergencia, seguimos avanzando por el pasillo, con los sentidos alertas. Juana se detuvo de repente y yo casi choco contra ella. Miró hacia atrás, sus ojos se agrandaron como si algo invisible estuviera acechando. Me giré, pero solo vi la oscuridad engullente. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que la angustia me invadía. Ella respiró hondo y murmuró, no sé, pero alguien estuvo aquí. Me estremecí. ¿Cómo podía sentir eso?
Pero a medida que escuchaba aquel eco sordo de pasos en la distancia, comprendí que no estaba sola en esto. Necesitamos un plan, dije, intentando mantener la calma en mi voz aún temblorosa. Si sabemos algo importante, debemos ir a la seguridad. Juana balanceó la cabeza, su expresión era grave. No creas que puedes confiar en la seguridad. Algunos de ellos son parte del problema. Las palabras de Juana resonaron en mí, creando una inquietud creciente. Podía sentir que la verdad se deslizaba entre los dedos, como arena en un reloj. Justo en ese momento, oí un ruido. Era un golpe sordo seguido de un murmullo bajo, como si alguien hablara en voz baja, muy cerca, al otro lado de la pared. ¿Escuchaste eso?, pregunté, sintiendo que el miedo se transformaba en un hormigueo desesperado. Sí, respondió Juana, asintiendo. Vamos a escondernos. Nos apresuramos hacia una habitación cercana, y Juana abrió la puerta con cautela. Entramos en lo que parecía ser un pequeño salón de descanso. El olor a café rancio y humo nos envolvió. Cerré la puerta tras nosotros, y el silencio se hizo pesado. Las sombras en la habitación parecían moverse mientras mis pensamientos volaban entre la confusión y el temor. Están hablando de nosotros. Debemos salir de aquí antes de que nos encuentren, dijo Juana, su mirada llena de pánico. No podía dejar que la desesperación me consumiera. Entonces, vi algo en la esquina de la habitación, un pequeño panel escondido detrás de un mueble. Sin pensarlo, me acerqué para investigar. Las manos me temblaban mientras empujaba el mueble a un lado. Lo descubrí. Una cerradura. Pero no era una cerradura común. Juana, esto podría ser importante, dije, llamando su atención. Ella se acercó, y su mirada se iluminó cuando vio el panel. ¿Qué crees que hay dentro? No lo sé, pero necesitamos abrirlo, dije mientras intentaba forzar la cerradura, sin suerte. Sin embargo, el ruido de los pasos afuera se volvía más fuerte. Mi corazón latía rápido. Necesitábamos tiempo. Cuando me giré hacia Juana, vi que tenía una idea. Retrocede, me dijo. Tal vez si empujamos la puerta, podamos bloquearla, asentí, con el terror llenando mis venas. Con una rápida acción, colocamos una mesa cerca de la puerta. Fuimos las dos tras ella, esperando que el instante que se avecinaba no fuera el final. Los pasos se acercaban. Entonces, un golpe resonó en la puerta. Con un último vistazo al panel, llené mis pulmones de aire profundo, desbordada de miedo pero también de una extraña determinación. Estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar a qué o quién me enfrentara. El impacto en la puerta fue fuerte, y supe que no quedaba mucho tiempo. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y ahora era más real que nunca. Capítulo 7. Enfrentando a lo DSCONOCIDO. El golpe en la puerta resonó como un trueno, llenando la habitación de un eco intimidante. Juana y yo nos miramos, la angustia en sus ojos se reflejaba en los míos. El sonido de las voces se acercaba más. Ahora o nunca, murmuré. Sentí que cada segundo era un grano de arena que caía, presionándome contra la pared. Sin pensarlo dos veces, me acerqué al panel. Estaba decidido a descubrir qué se ocultaba detrás de esa cerradura. Juana me siguió, pero la puerta tembló bajo el peso de algo o alguien que intentaba entrar. Me arrodillé y examiné la cerradura. Era compleja, pero no estaba segura de si podría romperla. A pesar del pánico, una chispa de curiosidad encendió mi energía. Lo que fuera que guardara podía ser nuestra salvación. ¿Tienes algo que podamos usar?, le pregunté a Juana, aún tratando de abrir el mecanismo sin éxito. Ella buscó en su bolso, sacando una pequeña navaja. Esto servirá. Me pasó el objeto y un agradecimiento silencioso cruzó nuestra mirada. Mientras intentaba manipular la cerradura, escuché un nuevo golpe que retumbó en la habitación. Era alcanzado de inmediato por un instinto de peligro. Sabía que solo teníamos segundos. Vamos, por favor. La súplica de Juana me sacudió. No quería que nos encontraran, y su miedo se volvía palpable. El metal de la navaja se movía, forzando el interior del mecanismo. Con un giro y un clic inesperado, escuché un sonido que me llenó de esperanza. La cerradura se abrió. Lo logré, exclamé, abriendo el panel con una mano temblorosa. La oscuridad detrás era aún más profunda, pero mi curiosidad superó a mi miedo. No podemos quedarnos aquí. Juana empujó ligeramente mi espalda, apremiándome a entrar en el espacio desconocido. Miré hacia atrás, el ruido tras la puerta crecía. Estaba decidido. Entré al panel. Era un túnel pequeño y angosto.
La luz de emergencia se desvanecía rápidamente. Juana me siguió, su respiración era entrecortada y llena de expectativa. Caminamos en la oscuridad, la ansiedad cosquilleaba en mi piel. Era como si el túnel tuviera vida propia, urgiendo a atraparnos y hacernos parte de su misterio. ¿Dónde nos lleva esto?, susurré, tratando de no pensar en la posibilidad de que no hubiera salida. No lo sé, pero no tenemos otra opción. Su voz era un hilo de determinación. La conexión entre nosotras se hacía más fuerte a medida que avanzábamos juntas. De repente, escuchamos un sonido escalofriante, un susurro que parecía resonar entre las paredes del túnel. ¿Lo has oído?, preguntó Juana, y yo asentí. Un sudor frío cubrió mi frente. El eco de las voces, unos murmullos casi inaudibles, se superponía y distorsionaba en el aire pesado. Avanza, rápido. Lo dije apenas en un susurro, sintiendo que la inminente amenaza se acercaba. El pasaje parecía extenderse indefinidamente, pero finalmente dio a una pequeña habitación. La luz era tenue, pero distinguí formas extrañas en las paredes, símbolos y marcas que no reconocía. Mi estómago se encogió al sentir que estábamos en un lugar sagrado o peligroso. Esto es extraño. Juana se acercó a las marcas, un gesto curioso pero también con cautela. De repente, un estruendo resonó detrás de nosotros. Rápido, bloquéala, grité. Era un nuevo ataque en el túnel, pero antes de poder moverse, la puerta se abrió de par en par. Mi corazón se hundió al ver una sombra oscura aparecer en el umbral. Juana y yo intercambiamos miradas llenas de horror y determinación. Teníamos un enemigo, y no íbamos a dejar que nos atrapara. Era el momento de enfrentarlo, pero la pregunta seguía sonando en mi cabeza: ¿seríamos lo suficientemente fuertes para salir de esta? Capítulo 8. Sombras del PASAD. La figura que surgió en el umbral era imponente. Resplandecía con una oscuridad propia, como si la penumbra la envolviera. Pequeñas motas de luz temblaban a su alrededor, pero no lograban iluminar su rostro. Sentí que mi corazón se detenía. Juana se quedó congelada a mi lado y por un instante el tiempo pareció detenerse. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó la sombra, su voz era un eco que resonaba con un poder perturbador. No parecía un simple humano. Había algo más, algo que me infestó de un miedo visceral. Venimos en paz. Mi voz trémula intentó mostrar indiferencia, aunque sabía que mis palabras no serían suficientes. La verdad era que no estábamos aquí con la intención de causar problemas, pero ¿cómo confiar en algo que parecía surgir de las profundidades de nuestros peores temores? Paz, ¿dices? La sombra se acercó, cada paso resonando ominosamente. Juana apretó mi mano con tanta fuerza que me dolió. Un deseo de correr me invadió, pero no podía dejarla sola. Las paredes de la habitación temblaron mientras la sombra se inclinaba hacia nosotros. Este lugar no está hecho para ustedes. La afirmación era clara, como si conociera cada rincón de nuestra vulnerabilidad. Sentí como el aire se volvía denso, como si intentara asfixiarme. Estamos perdidos. Juana rompió el silencio, su voz era un susurro lleno de desesperación. Solo queremos salir de aquí. La sombra pareció contemplarla antes de responder. Era como si su atención se centrara únicamente en Juana. En un parpadeo, su mirada se volvía una mezcla de curiosidad y algo más, algo aterrador. Perdidos, se rió. Era un sonido inquietante que reverberaba en nuestros oídos. Aquí, el verdadero terror es el conocimiento que no desean descubrir. En ese momento, recordé los símbolos en las paredes. Eran figuras ancestrales, visiones de dolor y sufrimiento. La osadía de entrar en este lugar, de abrir esa puerta, parecía haber activado algo, despertando memorias que deberían haber permanecido dormidas. ¿Qué sabes de nosotros?, desafié, sintiendo que cada palabra debería ser un escudo contra el miedo. La sombra sonrió, pero no con amabilidad. Era una mueca torva que me heló la sangre. Sé más de lo que imaginas. Este lugar ha visto todo, las almas perdidas, los secretos enterrados, y tú eres solo otra más en este ciclo. Un grito sordo llenó el aire. No de nosotros, sino de un eco lejano, como si las paredes respondiesen a la advertencia de la sombra. Debemos irnos. El pánico empezó a reinar en mi voz mientras miraba hacia la oscuridad del túnel, un destino incierto que ahora parecía más atractivo que quedarme allí. Pero antes de que pudiéramos dar un paso atrás, la sombra extendió una mano. Atrévete a buscar la verdad y el horror que hay en ella. Su mano tembló, como si las sombras que la rodeaban quisieran aferrarse a nosotras y no dejarlas ir nunca.
Juana y yo nos miramos, y en ese instante entendí que no había vuelta atrás. La curiosidad había superado el miedo, pero ahora esa curiosidad se transformaba en un miedo más profundo. Era un llamado hacia lo desconocido. ¿Y si decidimos que no?, pregunté, aunque sabía que la duda era solo una ilusión. La verdad a veces duele, y hay secretos que las almas deben cargar. Su respuesta fue una risa ominosa, resonando en el túnel como un eco de advertencia que aún me perseguía. Fue entonces cuando lo vi, una visión fugaz que se deslizó a través de las sombras. Era un destello de luz, una salida tal vez. Pero mi mente estaba en un torbellino, la decisión de seguir o correr peleando en mi interior, las sombras giraron en torno a nosotras y el silencio se volvió ensordecedor. Tenía que decidir rápido. Entonces todo se oscureció. Capítulo 9, Eco de la OSCUR. Idea de la oscuridad me envolvió completamente, como si las sombras hubiesen decidido tragarse todo al instante. La presión era abrumadora, y el silencio se hizo denso en el aire. No podía decir si mis ojos estaban abiertos o cerrados, pero el terror aplastante en mi pecho era inconfundible. «Juana», grité, mi voz resonando en el vacío. No obtuve respuesta. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de estar sola, atrapada en este lugar con esa sombra, era suficiente para que el pánico me invadiera. Un leve destello de luz parpadeó, como una estrella tímida en un cielo lleno de nubarrones. Sin pensarlo, empecé a caminar hacia el resplandor, mis pasos resonando en el suelo húmedo y frío. Necesitaba encontrar a Juana y salir de aquel lugar. «Juana, por favor», volví a gritar, perdiendo la compostura. Cada palabra era una súplica. El eco se rebota en las paredes, como una burla a mi desesperación. De repente, un susurro helado cortó el aire. No era solo un sonido, sino la voz de la sombra que aún estaba presente. «No hay salida, solo recuerdos». Su risa reverberó por el túnel, burlándose de mi lucha. El miedo se transformó en rabia. No podía dejarme vencer. Corrí hacia el destello de luz, tratando de ignorar el eco de su voz. Cuanto más corría, más ardía mi pecho, como si la oscuridad quisiera arrastrarme de vuelta. Finalmente, la luz se amplió. Estaba en una sala, y la visión que se presentó ante mí era surrealista. Las paredes estaban cubiertas de imágenes, escenas de personas que parecían revivir sus sueños y pesadillas al mismo tiempo. Eran figuras pálidas que se retorcían y gritaban, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Juana estaba en el centro, rodeada por una niebla gris. Su rostro reflejaba un miedo profundo, y al verme, su mirada se iluminó de desesperación. «Ven aquí», gritó, extendiendo la mano. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la niebla se espesó, y su voz se desvaneció en un grito ahogado. «Juana», me lancé hacia ella, pero la niebla me atrapó. Era como estar atrapado en un sueño loco que rápidamente se volvía una pesadilla. No podía dejarla sola. La sombra apareció detrás de mí, su risa resonando como un eco de mi propia desesperación. «Ella es parte de este lugar, como tú. La verdad que temen hallar está al alcance de tus manos. Pero, ¿puedes soportarlo?». La niebla se arremolinó a mi alrededor, empujándome hacia una imagen en la pared donde se veía una versión de mí misma. Miró hacia mí con ojos vacíos, como si me instara a recordar algo que había olvidado. Una oleada de recuerdos me golpeó, imágenes de mi infancia, mis temores más profundos. De repente, lo entendí. Era una conexión, un reflejo de todo lo que había evocado aquel lugar. Y a la vez, una advertencia. No podía simplemente luchar contra ello. Tenía que enfrentarlo, pero al mismo tiempo, debía rescatar a Juana. La sala retumbó con otro grito, este más fuerte, como una súplica de ayuda. Apreté los dientes, sintiendo la urgencia acumularse en mí. «Juana», grité, abandonando la duda. Tenía que encontrarla, incluso si eso significaba atravesar la niebla y desentrañar la verdad que la sombra sembraba. Estaba lista para sumergirme en la oscuridad. Entonces todo comenzó a girar de nuevo, y las imágenes tomaron forma, acercándose y alejándose. Lo que sea que estuviese a punto de ocurrir, necesitaba estar lista para enfrentarla. Capítulo final. La luz en la OSCUR. Idea de la niebla me empujaba con fuerza, ahogando mis pensamientos y reafirmando mis temores. Pero, por encima de todo, estaba el grito de Juana, vibrante y desesperado. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos mientras me hundía en la nebulosa oscuridad, manteniéndome determinada a encontrarla. Debía rescatarla. «Juana», grité con todas mis fuerzas, sintiendo la esencia misma de la desesperación recorrerme.
Las imágenes en las paredes temblaban y se distorsionaban, como si violentamente intentaran mostrarme algo que no estaba lista para ver. Finalmente, vi su figura en la distancia, las sombras arremolinándose a su alrededor. Su rostro era una mezcla de miedo y determinación. Ella aún estaba allí, atrapada, como si la niebla la mantuviera cautiva. Corrí hacia ella, pero el instante que pensé que la alcanzaría, me detuve en seco. Un túnel oscuro se formó entre nosotras, una barrera de recuerdos olvidados. Clara, no te acerques, gritó Juana, pero en su voz había un eco de advertencia que me puso alerta. Al mirar a mi alrededor, vi las visiones del pasado aflorar aún más, mostrando las decisiones que tomé y los secretos que creí haber enterrado. Era un espejo de mi culpa, y de repente, todos los susurros cobraron sentido. ¿Cuántas vidas había tocado sin siquiera darme cuenta? El hombre que había perdido, cada paciente que había visto, cada grito ahogado por un error, todo brillaba en la penumbra. Finalmente, vi un destello de luz donde las imágenes se torcían y bailaban. Era una salida. Pero la sombra apareció nuevamente, elevándose, como si quisiera devorarme, y entonces habló con su voz resonante: tú decidiste ser parte de su oscuridad. El dolor que cargas es lo que hace que sigas aquí. La verdad te liberará, pero también te consumirá. Su voz era un eco aterrador, seduciéndome a rendirme a mi propio temor. Pero yo sabía que tenía que enfrentarlo. La sombra era solo un reflejo de mis heridas, y debía enfrentarlo. Caminé hacia la luz a pesar de la oposición, la voz de la sombra resonando en mi mente, recordándome que la verdad dolía. No olvides lo que hiciste, murmuró, y al instante tuve visiones de mi pasado. Imágenes de mi dolor, de la vida que había quedado sin rescatar a tiempo. La luz titiló, creciendo, empujando las sombras hacia un rincón oscuro. Clara. Corre, gritó Juana, y entonces, por un momento, todo se detuvo. Necesitaba saber lo que había hecho, lo que había olvidado, pero estaba lista para aceptar la culpa. Dando un paso hacia la luz, sentí que el dolor y la culpa me dejaban, pero lo que me quedaba era la sombra, el eco de todo lo que había encontrado. Con el cuerpo templado de miedo, alcancé la luz y una explosión de claridad invadió mi mente. Recuerdos fluyeron como un torrente y allí estaba, el rostro del paciente que no pude salvar. En un instante, todo se desvaneció. La luz nos rodeó, y antes de comprenderlo, volví a ver a Juana a mi lado. Estaba al borde de una salida, y la sensación de libertad llenó mi ser. La sombra y las voces se desvanecieron en la nada, y comprendí que, por fin, estaba lista para dejar atrás el pasado. Sin embargo, un resquicio de incertidumbre se quedó en el aire. Mientras Juana y yo nos inclinábamos hacia la salida, un eco distante resonó, como un susurro perdido en el viento: no olviden. Al cruzar la puerta, sentí que el pasado aún me seguía a distancia, mirándome con sombra y luz entrelazadas. Nunca volví a aquel hospital. A veces pienso en lo que sucedió aquellas noches, en la sombra que me encontró y en los ecos de mis decisiones. La verdad me liberó, pero nunca supe si la oscuridad que dejé atrás aún persistía por ahí, esperando su momento de llamar nuevamente. Al salir, tomé una respiración profunda, sintiéndome viva, preparada para enfrentar lo desconocido, consciente de que algunas sombras siempre estarán ahí.